ocupar específicamente de lo que hace la neurociencia, pero lo que sí podemos decir es que, de hecho ustedes lo saben bien, la neurociencia contemporánea por un lado brinda conocimiento que en sí es bueno. O sea, uno de los motivos por los cuales muchas personas, muchos científicos efectivamente se ocupan de tratar de develar al cerebro es porque consideran que es bueno saber cómo funciona el cerebro. Y en gran medida, muchos dicen, conocer al cerebro nos va a dar una idea mucho más cabal de cómo somos, cómo son los seres humanos. Entonces, es muy común en general, inclusive en las grandes iniciativas del cerebro, es muy común en general escuchar esta especie de justificación por la investigación que se hace. La justificación sería, bueno, en realidad cuanto más investiguemos, más vamos a conocer, y conocer el cerebro es bueno, y en realidad es bueno. ¿Qué pasa? Pese a que es bueno, no hay dudas al respecto, el conocimiento del cerebro puede también plantear algunas cuestiones. Por ejemplo, entre las cosas que se está tratando de conocer, y existe un campo bastante fértil con respecto a esto, es tratar de conocer cómo es que los seres humanos razonan moralmente, cómo es que toman decisiones morales. Sin duda es un tipo de conocimiento que todos deseamos tener, pero es verdad que desde que se empieza a conocer más cómo los seres humanos razonan moralmente, se han planteado cuestiones como, pero un momento, ¿los seres humanos entonces tienen libre albedrío o no? ¿Realmente se puede decir que uno es responsable por las propias decisiones o no? ¿Qué pasa si, por conocer más sobre el cerebro, tenemos que cambiar un poco lo que pensábamos que éramos, o lo que pensábamos era la manera como razonábamos? Entonces se podría decir que, por un lado, la neurociencia nos da un conocimiento importantísimo, clave. Por el otro lado, al mismo tiempo, justamente por el tipo de conocimiento que nos da, plantea ciertos interrogantes. No digo que sean problemas, pero son interrogantes, y para algunas personas pasan a ser cuestiones que deben ser de alguna manera abordadas. Pero ciertamente la neurociencia no trata simplemente de brindar conocimiento, que lo hace. También lo bueno, una de las grandes ventajas de la investigación neurocientífica es que permite el desarrollo y el uso, la aplicación de neurotecnologías. Y yo acá agregué algunos ejemplos. Carolina estuvo hablando de todo el tipo de neuroimágenes, se puede hablar de estimulación cerebral profunda, neurofarmacología para usos tanto terapéuticos como no terapéuticos, pero nuevamente esto en los últimos pocos años, en los últimos 10, 15 años, ha venido planteando una serie de cuestiones, como por ejemplo la estimulación cerebral profunda, que se usa para aliviar los síntomas de Parkinson, también de modo experimental, se usa para ciertas condiciones psiquiátricas, pero por otro lado ha habido reportes, limitados, pero existen, de personas que dicen que una vez que tienen los electrodos no se sienten como sí mismas, cambian su personalidad, de familiares diciendo ya ni lo reconozco. Entonces, nuevamente, hay quienes dicen, bueno, por un lado tenemos algo bueno, que es un tipo de intervención, ciertamente invasiva, etcétera, pero un tipo de intervención que ayuda a un paciente, pero no lo ayuda sin costo. Hay un costo a esa ayuda, y ese costo puede ser, por ejemplo, que el paciente no se reconozca, o que cambie de personalidad, y que haga cosas que antes no hacía, etcétera. También sabemos que se está hablando activamente de la posibilidad de neuropotenciar, algunos usan el término una mejoría, neuromejora cognitiva o inclusive moral. Hay quien ha dicho que justamente se tiene que asignar recursos para que hacer investigación neurocientífico que facilite aún más la posibilidad de mejorar moralmente a las personas. Nuevamente, por un lado uno puede ver las ventajas de que, bueno, si uno pudiera mejorar moralmente a las personas simplemente dándoles una pastilla, bueno, muchos dirían, bueno, lo tomo, especialmente teniendo en cuenta cómo está el mundo hoy día. Pero otros dicen, un momento, no es tan fácil tampoco, porque hay toda una serie de potenciales consecuencias, más allá de lo realista que sea a esta altura hablar de esto o no, pero hay una serie de potenciales consecuencias que deben ser tomadas en cuenta. Entonces, en definitiva, ¿qué pasa? Uno puede preguntarse, bueno, pero yo hago neurociencia, pero ¿por qué hablar de ética? Bueno, en realidad el motivo por el cual se habla de ética es porque la neurociencia, como todas las ciencias, es una actividad que se hace en una sociedad, y es una actividad que no es
neutra desde un punto de vista moral, tiene ciertos valores que se traen a la mesa y está inmersa en una sociedad que también tiene valores, también tiene deseos, también tiene objetivos. Entonces no se puede separar una cosa de la otra porque es muy difícil separar actividades humanas del contexto social en el que suceden. Y es muy difícil pensar que realmente puede haber una actividad humana tan importante como esta que no tenga algún tipo de implicancia social, política, económica, ética, regulativa en el sentido legal, de regulación legal, etc. Entonces, esto es lo que hace que, en definitiva, en el 2002 se reúnen un grupo de pensadores, entre los cuales se incluían bioeticistas, se incluían médicos, se incluían neurocientíficos, se incluían hasta teólogos. Todo un grupo de personas se reúne en San Francisco en el año 2002 y comienzan a hablar un poco sobre cuáles son las cuestiones éticas y sociales que plantea la neurociencia. Y es así que surge de manera más formal la disciplina que hoy llamamos neuroética. En realidad, en esa conferencia, William Safire, que acá está, y de hecho Marita ayer se refirió a él en un momento, o se refirió, o lo pusiste, me parece, Marita, en una slide. Pero sí. William Safire, en definitiva, define a la neuroética como el examen de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo en torno del tratamiento, el perfeccionamiento y la invasión no deseada o la manipulación preocupante del cerebro humano. Esta es la primera, si se quiere, definición, entre comillas, más o menos oficial de la neuroética, 2002, el año en que nuevamente hoy día se dice comienza la neuroética tal como la conocemos. No es que el término neuroética no hubiera sido utilizado antes, porque fue utilizado en los 70, más bien para hablar de los problemas éticos que plantea el tratamiento de pacientes neurológicos, y ciertamente sigue siendo apropiada para eso, pero en realidad a partir del 2002 la neuroética pasa a verse como una disciplina que cubre todo un abanico de problemas, y Safire nos muestra esta primera definición de la disciplina. Pero no es la única y no es la más completa. En el año 2010, Katinka Evers define a la neuroética como la disciplina que trata los beneficios y los peligros potenciales de las investigaciones modernas sobre el cerebro, e igualmente se interroga sobre la conciencia, sobre el sentido de sí y sobre los valores que el cerebro desarrolla. Ahora, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Como no los veo, no tengo idea, puedo estar sola. Bueno, ¿por qué puse esta definición también? Porque en realidad, si ustedes comparan la primera con la segunda definición, esta segunda definición agrega algo que no está en la primera. Y a ver si se dan cuenta, a ver si me pueden decir qué les parece que esta segunda definición agrega con respecto a la primera. Y se pueden lanzar a decirlo, porque ya les digo, no los veo, así que no puedo. Se interroga sobre la conciencia. Interroga sobre la conciencia, sobre el sentido de sí y sobre los valores que el cerebro desarrolla. En realidad, si ustedes comparan la primera definición con la segunda, la primera básicamente está hablando de una disciplina muy aplicada. Es más o menos, ¿esto está bien o mal? O sea, la neuroética básicamente en la primera definición se ocupa de la discusión sobre si ciertas manipulaciones, ciertas invasiones están bien o están mal. ¿Cuál es la justificación? Muy práctico, muy aplicada, muy al punto. La segunda definición retoma eso, o sea, lo incluye, pero agrega el tema de interrogar sobre la conciencia, interrogar sobre el sentido de sí, interrogar sobre los valores que el cerebro desarrolla. Y en realidad, fíjense, una tercera definición de Marta Fara, una neuroeticista en la Universidad de Pensilvania, dice: la neuroética es la disciplina que se ocupa de las implicancias de nuestra comprensión del cerebro humano, cómo nos consideramos a nosotros mismos y a otros. Acá justamente Arlene comentaba a Wildo en relación a la pregunta de la definición anterior, dice el desarrollo de lo que nos hace humanos. Lo decía como lo que tiene que ver incluso con la tercera.
Exactamente. Eso es un tema que pasa a ser sumamente importante, la neuroética. No se trata simplemente de una disciplina que nos está diciendo esto está bien o esto está mal, más allá de que lo hace o que digamos, reflexiona sobre el tema, pero la neuroética se supone que también está, de alguna manera, promoviendo una reflexión cuidadosa sobre a dónde estamos yendo, ¿qué es lo que estas investigaciones nos están contando sobre nosotros mismos? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué implicancias tiene esta nueva comprensión de lo que somos? Entonces pasa a ser, si se quiere, una mirada no solo práctica aplicada, sino también casi filosófico-teórica. ¿Se entiende? Y es por eso que alguien podría decir, bueno, pero si estamos ya en una mirada filosófico-teórica, ¿por qué? Por empezar, no sé si algunos de ustedes saben un poquito de bioética, pero alguien podría decir, ¿acaso no tenemos a la bioética ya que se ocupa de algunas cuestiones prácticas como consentimiento informado, cómo llevar a cabo investigaciones de una manera ética? Ciertamente tenemos a la bioética, pero la neuroética va más allá. ¿Y por qué va más allá? Justamente por las definiciones o por este segundo aspecto de las definiciones que les marqué antes. La neuroética se ocupa de un órgano particular y nosotros existe una tendencia a pensar que existe una conexión íntima entre nuestros cerebros, nuestros comportamientos y quiénes somos y qué somos. Entonces, cuando la neuroética se ocupa de las cuestiones éticas que plantea el conocimiento del cerebro, no puede quedarse en simplemente se le dio el sujeto de experimentación, dio consentimiento informado. Ciertamente eso es importante, es la base. Pero esto va mucho más allá. Estamos tratando de conocer más al cerebro. Estamos tratando de conocer más al cerebro humano. Y esto tiene implicancias con respecto a la concepción que tenemos de nosotros mismos, si se quiere. Por eso es que, de alguna manera, hay un cierto consenso de que la neuroética, aun cuando tiene puntos en común con la bioética, se está ocupando de un órgano que plantea cuestiones mucho más profundas con respecto al ser humano que otro tipo de disciplinas. Entonces, ¿qué pasa? Frente a este campo que se abre, que es el campo de la neuroética, porque existe un debate muy rico inclusive sobre cómo entenderla, no los voy a introducir ese debate, pero surge la cuestión, ok, si tenemos neuroética por un lado y neurociencia por el otro, fíjense, ya de entrada los estoy separando, neuroética por un lado y neurociencia por el otro, y neuroética es una mirada que va más allá de ético legal, es una mirada también filosófica. ¿Cómo se puede relacionar con las neurociencias? ¿Cómo podemos hacer para que estos dos campos, las neurociencias por un lado y esta neuroética, ético-filosófica, etcétera, se relacionen? Y es aquí que hay dos opciones. De modo antagónico, la neuroética pasa a ser una amenaza a las neurociencias. ¿Y por qué les digo de modo antagónico? Porque lamentablemente, no en todos los casos, pero lamentablemente hay hoy día inclusive muchos investigadores que se creen que quien hace neuroética es una especie de, como se llama, una policía ética. Uno está ahí para decir, no, esto está mal, no, esto no se hace. Entonces, claro, existe un grupo de investigadores que cuando uno les menciona ética, sienten que en realidad van a estar como en una especie de juicio en el cual se van a tener que defender. Y por eso la primera reacción es decir, yo no quiero saber nada. A mí lo que me interesa es básicamente, yo respeto a la autonomía de las personas, consentimiento y listo. El tema es que no es necesario que relacionar o digamos, ver a las neurociencias y a la neuroética como antagónicas y como digamos, la neuroética amenazando a la neurociencia. Hay otro modo, que es un modo según el cual se complementan, un modo de colaboración. Y es en esa dirección que están yendo todos los grandes proyectos de investigación sobre el cerebro. Ustedes, si se fijan, y acá les incluí básicamente los logos de los proyectos que están más, digamos, más logrados, digamos, ¿no? El Human Brain Project y el The Brain Initiative, que es el proyecto americano, están desde el 2013, y ciertamente son los proyectos que
son más viejos y que están más firmes, digamos, y tienen una trayectoria más reconocida que los otros proyectos, pero así todo existe una Korea Brain Initiative, Brain Minds, que es de Japón, la iniciativa australiana, Australian Brain Alliance, y después tenemos la iniciativa, la estrategia canadiense, Canadian Brain Research Strategy. Y lo que tienen en común estos proyectos, más allá de que obviamente se están dedicando al cerebro y están buscando mayor conocimiento del cerebro con objetivos diversos, pero más allá de lo que tienen en común es que todos están diciendo: hay que integrar, este es el término que usan, hay que integrar a la neurociencia con la neuroética. Integrar significa que, específicamente dicen, la neuroética no puede ser paralela a la neurociencia, porque algo paralelo puede no encontrarse nunca. Pueden ser áreas paralelas que cada uno hace lo suyo y no se integran. Integración implica que tiene que haber una colaboración, tiene que haber una interacción constante para que se vean beneficiadas. Entonces, los grandes proyectos del cerebro hoy día hablan de integración. Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué nos concentramos en los grandes proyectos del cerebro? En el fondo, mucha, si no la mayoría de la investigación neurocientífica no necesariamente se hace en el contexto de los grandes proyectos del cerebro. Cierto. Hay mucha investigación en muchísimos países, incluidos países que tienen su propio proyecto, digamos, y sin embargo puede que no estén conectadas con el proyecto nacional correspondiente. Pero lo interesante de que estas grandes iniciativas estén hablando de integración es que, aun si no capturan todo lo que se puede capturar en lo que hace la investigación neurocientífica, ciertamente se están convirtiendo en algo que uno mira para ver cómo se están manejando, que las grandes iniciativas de Japón, Corea, Australia, Canadá, la Comunidad Europea, la Unión Europea, Estados Unidos, estén diciendo: la ética es fundamental. Sin ética no podemos concebir una neurociencia, digamos, excelente en un sentido moral, ¿no? Excelente, moralmente virtuosa, digamos. El hecho de que estén poniendo este tipo de énfasis implica que de alguna manera están promoviendo que en general se asuma la postura de que la ética es muy importante cuando se hace neurociencia. No solo en el proceso de llevar a cabo los experimentos, nuevamente. Acá no estamos hablando, pese a que esto está incluido, pero acá no estamos hablando de un momento, ¿es moralmente correcto utilizar un primate no humano para este experimento? O un momento, ¿es moralmente correcto usar X cantidad de ratones cuando se podrían utilizar menos? Esto es parte, pero no lo es todo. Acá estamos hablando de qué tipo de agendas, qué tipo de proyectos neurocientíficos se siguen y para qué y en qué sentido van a beneficiar y por qué. Y esta mirada hace que la idea es que de alguna manera informe la investigación neurocientífica. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación y nuevamente brevemente les voy a contar un poquito cómo lo hacemos dentro del Human Brain Project, y lo primero que voy a hacer es mostrarles la estructura ética del Human Brain Project del 2013 al 2020. Luego les voy a mostrar en qué cambio. Pero fíjense, el Human Brain Project inicialmente estaba dividido, por empezar tienen toda la parte de gobernanza, digamos, que sería lo que acá aparece como Stakeholder Board, el directorado, el Comité de Ciencia e Infraestructura, pero en realidad el proyecto en sí, hasta el 2020, hasta marzo del 2020, fueron 12 subproyectos. Ven a la derecha, van a ver que dice subproyectos 1 al 11, que son todos los laboratorios, etcétera, y después un subproyecto 12 dedicado pura y exclusivamente a ética y sociedad. O sea que uno de los subproyectos, uno de los 12 subproyectos del Human Brain Project, que estaba compuesto nuevamente por un número de distintos subproyectos científicos, uno de ellos fue ética y sociedad, dedicada a investigación y recibiendo fondos de la Comunidad Europea, más o menos un 5% de los fondos, y los fondos iniciales fueron más o menos 500 millones de euros. 5% fue específicamente a esta investigación en ética y sociedad, lo cual ya de entrada muestra que para la Comunidad Europea la ética cumplía un papel lo suficientemente importante como para que valiera la pena financiarla.
Bueno, y dentro de este subproyecto, ustedes ven que hay distintos tipos de distintas ventanitas. Foresight Lab, este fue un grupo que se ocupaba de anticipar. Acá no se trata simplemente de resolver problemas cuando surgen. Se trata de también anticipar qué problemas pueden surgir a medida que uno lleva a cabo investigaciones neurocientíficas. ¿Qué problemas pueden surgir con los resultados de las investigaciones neurocientíficas? Porque uno puede ser que no se dé cuenta que cierto tipo de investigación puede desencadenar toda una serie de consecuencias que uno no anticipó. Entonces, justamente el Foresight Lab, Foresight es anticipación, no prevención, no, es anticipar, tratar de anticipar hasta qué punto pueden seguirse ciertas consecuencias. Básicamente la idea era tratar de hacer que los científicos puedan reflexionar un poco más sobre lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cuáles pueden ser las potenciales consecuencias. Neuroética y filosofía específicamente, lo que hacíamos y seguimos haciendo nosotros, se ocupaba un poquito de toda la parte más, esta mirada más reflexiva, filosófica, que antes les estuve mencionando. Diálogo público y engagement. Engagement es esa interacción con el público, con el ciudadano. Se parte de la base de que toda investigación en última instancia va a afectar a una sociedad. Y no se puede presentar a esa sociedad los resultados de una investigación sin saber más o menos y sin recibir algún tipo de retorno, digamos, de la sociedad misma. ¿Qué es lo que quieren los ciudadanos? ¿Qué es lo que esperan los ciudadanos? ¿Cómo manejar las expectativas que a veces se crean justamente por ciertos estudios neurocientíficos? Después teníamos la parte de ethics support, o sea, apoyo de ética. Esta era la parte más práctica. Por ejemplo, una cosa que hace Human Brain Project y que hacen los distintos proyectos, grandes proyectos de investigación del cerebro, es recolectar datos. Justamente es una de las fuentes fundamentales de lo que se está haciendo. Pero un momento, los datos, como todos sabemos, buenísimo tenerlos, pero plantean todo un sinfín de cuestiones sobre cómo hacer para protegerlos, cómo hacer para mantener privacidad, cómo determinar qué tipo de privacidad respetar, qué es lo que dice, qué es lo que quiere el paciente, etc. Entonces, esta parte de soporte, apoyo ético se ocupa de problemas como protección de datos, como conformidad con principios éticos básicos, y tiene un programa de reporteros éticos. Hemos logrado poner en cada uno de los subproyectos científicos, hemos logrado que un científico en cada uno de los proyectos científicos se comunique con nosotros y nos deje saber más o menos qué tipo de investigación hacen y qué problemas éticos se les van planteando a ellos. Es una manera de meterse en los subproyectos científicos y realmente tratar de ver la ética en práctica, ¿no? Fíjense, acá agregué algunas de las cosas que nosotros hemos escrito mucho sobre justamente esta posibilidad de integración de la neuroética y de la filosofía y de la neurociencia. Y estos simplemente algunos ejemplos, que todo esto sale de investigación en ética del proyecto del Human Brain Project, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos neuroética y filosofía en investigación responsable, investigación e innovación responsable, la contribución de la neuroética en las Brain Initiatives internacionales, etcétera, ¿no? Reflexiones sobre nuestra experiencia, etcétera. Y de hecho, esta es un screenshot de la página. Si ustedes van a la website del HBP, del Human Brain Project, van a ver que a la derecha hay una parte que dice Social, Ethical and Reflective, o sea, social, ético y reflexivo. Y cuando la abren van a ver toda una explicación de las distintas, todos como nosotros abordamos las cuestiones éticas. Nuevamente, esto es para simplemente mostrarles la medida en la cual la ética aparece incorporada en un proyecto que es puramente neurocientífico y sin embargo tiene un aspecto muy importante de ética y sociedad. Bien, entonces, parte de lo que hicimos también, o parte de lo que hacemos, porque todavía lo estamos haciendo, es fijarnos, por ejemplo, dentro del proyecto mismo, como dije antes, surgió el tema de cómo proteger los datos.
y cómo proteger privacidad. Y los científicos vinieron a nosotros y dijeron, a ver, ustedes pueden dar lo que nosotros llamamos opiniones. Opiniones son los documentos que nosotros preparamos y que se supone van a servir al proyecto. Entonces nos pidieron una opinión sobre protección de datos y privacidad. Y bueno, y acá hay un resumen básicamente de la opinión, pero las opiniones están disponibles en nuestra página, se pueden bajar libremente, no hay problema. Otro tema que surge con la neurociencia, que nos pidieron que efectivamente, que específicamente abordáramos, es el tema de los potenciales usos duales de la neurociencia y de la neurotecnología. O sea, llevar a cabo investigaciones con un objetivo, entre comillas, bueno, pero que puede eventualmente ser utilizado con objetivos menos deseables, como por ejemplo para potenciar la capacidad de los soldados en usos militares, ¿no? de hacer ciertas cosas que no necesariamente es lo que se estima prudente ni moralmente deseable. Entonces, sí. Perdón, ¿te puedo interrumpir en este punto? Sí, totalmente. No me puedo ver, pero sí, dale. Sí, ¿cómo se logra esto? Porque la ciencia es la ciencia, las aplicaciones las hacemos los humanos. Entonces, no veo cómo podría restringirse el uso de alguna tecnología por parte de algún gobierno o ejército si la tecnología está, los papers están, etcétera. Muy buena pregunta, porque en realidad plantea algunas de las cuestiones con las cuales nosotros no solo nos tuvimos que enfrentar cuando escribíamos la opinión, sino nos tenemos que enfrentar porque en este momento, a raíz de la opinión, el HBP creó y está en funcionamiento lo que se llama el Dual Use Working Group, o sea, el grupo de trabajo sobre usos dobles, o usos duales sería. Sí, duales. Dual, sí. Usos, bueno, doble uso. Duales. Y bueno, y entonces, a ver, ¿cuáles son los problemas? Absolutamente. Uno de los problemas es que todo lo que se hace en el HBP es open access, ¿sí? Entonces eso significa que, como vos decís, es verdad que puede ser que un trabajo que de ningún modo fue el objetivo, que fuera utilizado de modo moralmente problemático, sea utilizado moralmente problemático, simplemente por el hecho que es acceso abierto. Eso es una asignatura pendiente, en el sentido de que es verdad lo que vos decís. Hay cosas que ciertamente no se pueden hacer. O sea, depende de cómo la gente lo usa. Pero, habiendo dicho eso, o sea, diciendo sí, es verdad, los usos son los usos de humanos. Si los humanos usan mal, es problema de ellos. Sí, en cierta medida sí, pero no necesariamente en todos los casos. Lo que se está pidiendo y lo que el grupo pide, y lo que esta opinión trata de fomentar nuevamente, es reflexión. Y reflexión, hay a veces una tendencia, ciertamente no en todos los investigadores, pero en algunos, en pensar que, mira, mientras yo pueda hacer algo, lo hago, ¿por qué no? Y tal vez lo que se pide desde una perspectiva más éticamente informada es decir, un momento, eso de porque se puede lo hago, no es la manera en la cual uno tendría que llevar a cabo investigación. La manera para llevar a cabo investigación es hasta qué punto beneficia. Y esa reflexión sobre qué es lo que puede beneficiar, cómo puede ser mal utilizado, por lo menos estar abierto a la posibilidad de discutir estas cuestiones sin decir, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso a esta altura, si se quiere, es un objetivo modesto, pero a esta altura esto es lo que estamos aspirando, a que no necesariamente se parta de la base de yo no soy responsable, yo hice la investigación pero no tengo nada que ver. En un momento, si vos mismo en el momento que estabas investigando te dabas cuenta que podía tener unos ciertos usos moralmente indeseables, bueno, entonces tal vez hay un nivel en el cual uno querría un poco más de reflexión y de diálogo social sobre hasta qué punto se debe llevar a cabo. ¿Se entiende? Sí. Esto es un tema larguísimo, pero aprecio la pregunta porque estás poniendo de alguna manera el dedo en la llaga. Algunos de estos temas son
muy difíciles de tratar, y cierto, por ejemplo, en este momento estoy escribiendo un trabajo con colegas justamente sobre esto, sobre el tema de usos duales y cuáles son los pros y los contras que nosotros hemos experimentado dentro del HBP, escribiendo una opinión y tratando de implementarla. Así que por eso soy aprecio la pregunta, porque es una pregunta importante, pero la idea es ir un poco más allá del decir, bueno, pero yo no tengo la culpa, porque en realidad son los humanos. Bueno, en realidad, aún uno como investigador es un miembro de la sociedad al cual le tiene que importar lo que va a pasar en esa sociedad. Es muy difícil pensar que uno se puede apartar completamente y decir, bueno, son ellos, yo no tuve nada que ver. Bueno, no, pero uno es parte de una sociedad y tiene ciertos valores compartidos, y es en base a eso que uno puede reflexionar sobre algunas de las cosas que está haciendo y anticipar potenciales consecuencias. Y bueno, a la medida que uno puede fomentar ese tipo de reflexión general, y para cortar, para dar un poquito el final de la historia, una cosa que nosotros hemos visto en el grupo, en el Dual Use Working Group, ha sido para mí en particular, porque yo era bastante descreída, ha sido una sorpresa sumamente placentera, porque hemos descubierto, o estamos descubriendo en realidad, en este working group hay una serie, está conformado por científicos, por investigadores, y es un placer ver hasta qué punto los investigadores están sumamente interesados en que no se malucen sus investigaciones, y hasta qué punto están interesados en ir en ahondar un poco y en tratar de mejorar y enriquecer su capacidad de anticipar. De modo que en realidad, aun si logramos eso en general, eso ya es un positivo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Gracias. Ok, a ver. Esta es la nueva estructura, en realidad, porque ahora la estructura ética del proyecto ha cambiado, porque el proyecto ha cambiado, ahora no tenemos más subproyectos, tenemos paquetes de trabajo, work packages. Fíjense que ahí agregué el working group, lo van a ver abajo del grupo sobre protección de datos y gobernanza de datos, van a ver el dual use working group, pero básicamente lo que tenemos ahora es un work package, que es el 9, no es el 8, ahí dice el 8 es el 9, que se llama innovación e investigación responsable. Y justamente tratamos todos los temas que tratábamos antes, pero ahora de una manera mucho más concentrada en el futuro del HBP, porque el HBP espera en 3 años, cuando termina, poder tener en funcionamiento una infraestructura de conocimiento que podría ser utilizada por cualquier investigador del mundo. Entonces estamos tratando de ver hasta qué punto esa estructura puede ser éticamente sustentable, puede ser éticamente, digamos, no solo conforme a las reglas, sino ir más allá de mera conformidad. Marita ayer mencionó al IBI, que es la International Brain Initiative, y en realidad yo les quería contar un poco qué significa esto, porque tenemos todas esas grandes iniciativas que les mencioné antes. Entre paréntesis, excluí a la iniciativa del proyecto chino, pero le excluí simplemente porque todavía no comenzó, pero va a comenzar, así que eso va también a jugar un papel importante en el IBI. Y de hecho, cuando nos reunimos hay gente representando a China. Pero el IBI, ¿qué sucede? En 2018 se reúnen, 2017, diciembre de 2017, se reúnen representantes de las diferentes iniciativas del cerebro, y deciden que, dada la complejidad del órgano que se está analizando, que es el cerebro, es importante formar una especie de alianza entre ellos. Y es así que nace el IBI, el International Brain Initiative. Pero lo que quería mostrarles ahí en una especie de anaranjado es que específicamente en la Declaración de Canberra, que es el documento conjunto que de alguna manera constituye el punto de partida para el IBI, dicen, fíjense en la parte anaranjada, las iniciativas reconocen que la neuroética es una preocupación clave en tanto los ciudadanos, los que hacen políticas públicas y varias comunidades de manera cada vez más creciente se ven confrontados con avances significativos en la capacidad de juntar
datos sobre cerebro, neurotecnología y inteligencia artificial. Por lo tanto, dice, se comprometen a colaborar en los campos de neuroética, agencia, colección responsable de datos y protección de privacidad cerebral. También se comprometen a comenzar un diálogo significativo con los ciudadanos, con pacientes y con todas las comunidades relevantes para entender sus preocupaciones y comunicar de manera transparente las oportunidades y desafíos que se originan. O sea que IBI, y esto es importante un poco para lo que decía Marita ayer, que era nosotros... Uno de los objetivos sería poder lograr un proyecto cerebro latinoamericano. Y una cosa que hemos conversado con Marita en el pasado, en realidad tal proyecto ni siquiera va a poder empezar sin darle un papel fundamental a la neuroética y a la discusión ética, porque esto es una de las prioridades, es una de las 5 prioridades de IBI. O sea, hoy día IBI considera que si estamos hablando de un gran proyecto de neurociencia, la ética tiene que ser parte integral. Entonces, voy a finalizar con esto. ¿Qué significa integrar neurociencia y neuroética? Y ciertamente este es un tema que da para horas y horas y horas, ¿no? Pero básicamente los quiero dejar con un par de cositas. Primero, significa ir más allá de la conformidad a leyes o preceptos. Como dije antes, a veces existe una tendencia en los investigadores, por motivos muchas veces justificables, pero no importa, existe una tendencia a pensar que en tanto todo lo que yo hago sea legal, no esté violando ninguna reglamentación ni regulación legal. Por ejemplo, pedir consentimiento informado es importante. Bueno, entonces está bien, sigo adelante. Simplemente es una cuestión de chequear, como si poner una crucecita a todas las cosas que tengo que hacer. Cruzo, pedí consentimiento informado, sí, adelante, etc. Y la idea de la neuroética, y hoy día cuando se hablan las grandes iniciativas del cerebro sobre neuroética, la idea es ir mucho más allá que conformidad a leyes o a preceptos morales. Es decir, no se trata solo de hacer lo básico de la ética de la investigación, se trata de ir mucho más allá. Se trata de, acá puse una actitud crítica, una actitud anticipatoria, anticipar, ir un poco, pensar un poco a nivel futuro. ¿Qué se está tratando de hacer? Pero más allá de qué se está tratando de hacer de acá a un mes. ¿Qué implica eso a futuro? Implica reflexionar, y reflexionar no solo con uno mismo, sino reflexionar con la comunidad, tratar de, justamente ahora tenemos otro trabajo que va a ser publicado, que es resultado de la colaboración con las diferentes iniciativas del gobierno, del cerebro, que trata de la cuestión de cómo interactuar con los diferentes públicos. ¿Qué importancia tiene la neuroética en esa interacción con los diferentes públicos? ¿Cuán importante es interactuar? ¿Por qué? Y finalmente acción, actuar de la manera correcta. Entonces, el motivo por el cual el curso este workshop de golpe pone una charla sobre neuroética es porque la idea es que en lugar de que tenga neuroética al final, que sea como con lo que en inglés se llamaría un afterthought, algo que uno piensa al final cuando ya terminó todo, la idea es mostrarles un poco lo que está pasando para que de aquí en más, a medida que vayan siguiendo con las diferentes clases, cuando empiecen inclusive con todo el tema de la inteligencia artificial, etc., estén empezando un momento, a ver, pero considerando cuán importante es la ética y cuánta importancia se le está dando a nivel internacional, a ver, ¿por qué no reflexiona un poco sobre qué implicancias puede tener esto sociales, filosóficas, éticas? O sea, la idea es darles, entre comillas, permiso para que también empiecen a ver un poco el lado humanístico de todo esto que se está haciendo, que es tan fabuloso, y si se quiere, animarlos a que piensen un poco críticamente, que aún las investigaciones más espectaculares pueden estar planteando cuestiones que a ciertos grupos de ciudadanos les pueden parecer problemáticas y que, bueno, mínimamente merecen que se discutan. Que no se puede sino investigar por ejemplo, con primates no humanos, pero existen legislaciones y posturas éticas muy estrictas, por otro lado, en otras instancias, que dicen que no, que eso no se debería hacer, no importa. Pero para nosotros eso es parte de lo que nosotros llamamos neuroética aplicada.
Después tenemos otro tipo de neuroética que se llama neuroética empírica, que es la neuroética que se ocupa de cuáles son las implicancias del conocimiento que se está obteniendo sobre cómo razonamos moralmente. Y finalmente tenemos lo que nosotros llamamos una neuroética conceptual, que es la neuroética que trata de, más allá de lo puramente empírico o de lo puramente aplicado, trata de realizar aclaraciones conceptuales y de contestar preguntas tales como ¿por qué es que se considera que la neurociencia es una disciplina apta para contestar ciertas cuestiones filosóficas básicas? ¿Por qué es que una de las cuestiones que parece plantear la neurociencia es, bueno, ¿qué está diciendo sobre qué tipo de personas somos? Eso, y el decir que cierto conocimiento neurocientífico nos va a llevar a cuestionar o rever lo que somos, implica hacer una correlación entre el cerebro y la personalidad moral, digamos, si se quiere, o que algunos dirían es espuria, no tiene por qué hacerse. Entonces eso para nosotros es lo que nosotros llamamos neurética conceptual, que es mucho más filosófica, sí, es puramente filosófica de alguna manera. Pero entonces, volviendo a la pregunta, absolutamente el tema de los animales es un tema importante. En el caso de la Unión Europea, nosotros tenemos una cuestión, existe una legislación muy clara europea sobre la utilización de animales y específicamente sobre la utilización de primates no humanos. Para la comunidad europea es rara vez justificable, tiene que ser una cuestión de una emergencia moral realmente, muy en general, dice no se puede utilizar primates no humanos. Animales, generalmente uno trabaja con las 3 R's, ¿no? Reducir, refinar, reemplazar, ¿no? Esas son las famosas 3 R's de la investigación animal, con animales humanos. Pero con primates, no, ni siquiera. Las 3 R's, para la Comunidad Europea, las 3 R's no son ni siquiera operativas en ese caso. Entonces uno podría decir, bueno, entonces no hay problema, porque simplemente es claro, no se usan. Pero no es tan claro, no es tan claro, ¿no? Y hay otro factor que de alguna manera dificulta esto. Yo les dije que una de las cosas que quiere hacer el HBP es lograr una infraestructura de conocimiento que va a ser, básicamente va a estar constituida por una serie de plataformas a las cuales investigadores de todo el mundo van a poder acceder si así lo quieren, ¿sí? Esta infraestructura básicamente lo que va a tener es datos y datos y datos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchos de los datos importantes vienen de investigaciones que se hacen, por ejemplo, en China, donde no existe una legislación restrictiva sobre cómo tratar a primates no humanos. Entonces eso a nosotros, en la Comunidad Europea, nos pone en un problema, porque ¿cómo hacer? A ver, si uno quiere una plataforma absolutamente completa, en teoría, tal plataforma tendría que incluir todo tipo de información, pero por otro lado está la restricción de que no, cierta información no fue tomada de modo ético, por lo tanto no la podemos tener. Entonces, este es un tema sin ir más lejos, mañana a la mañana justamente tenemos una reunión para hablar del tema del animal, digamos, de cómo manejarlo dentro del Human Brain Project. O sea que la pregunta es muy apta, absolutamente es una cuestión importante, y es una cuestión no solo importante en general, sino que es una cuestión muy candente dentro del proyecto. Gracias. Sí, yo recuerdo que trabajando en el CNRS, las especificaciones que hace unos 4 o 5 años recibieron incluso sobre el uso de animales provenientes de la naturaleza eran muy estrictas en la Comunidad Europea. Son muy estrictas. Muy estrictas, o sea, prácticamente era imposible que fueran animales traídos de la naturaleza, se tenía que trabajar con segunda o tercera generación de
de animales criados en el laboratorio, ¿no? Sí, son muy estrictas y nosotros de hecho tenemos una persona que se ocupa nada más que, o sea, en nuestro grupo hay una persona que se ocupa nada más de la cuestión animal, animal no humano. Pero nuevamente, dadas las aspiraciones del proyecto, se plantean cuestiones. O sea, el punto es el siguiente. Alguien podría decir, y de hecho yo he escuchado europeos decir, bueno, no, pero es muy simple, la legislación no lo permite, punto. No es tan simple. O sea, es verdad que la legislación no lo permite, pero no es tan simple. Porque en realidad tenemos este otro problema de resultados que vienen de experimentación. Es como el famoso caso en bioética que se habla de qué hacer con el conocimiento científico que se obtuvo a partir de la investigación nazi, ¿no? Es el famoso ¿qué se hace? ¿Se tira o se deja? ¿Y cómo hacemos? Entonces está quien dice, bueno, no, pero en el fondo hay que dejarla porque es una manera de... Pero otros dicen, bueno, pero también dejarla implica legitimizar o darle algún tipo de legitimidad. Bueno, claro. y acá a nosotros se nos presenta pero más allá de la cuestión moral, también tiene que ver con el objetivo del proyecto, que es en última instancia tener estas plataformas que van a reunir toda una serie de datos muy importantes y que tendrían que poder ser usados por todos, pero tenemos esta traba y bueno, o sea, este es definitivamente lo que nosotros llamaríamos un pending issue, algo que está pendiente, ¿no? Que tenemos que seguir, o sea, te puedo dar la respuesta fácil. La respuesta fácil es no lo hacemos porque la legislación dice que no se puede hacer, ¿sí? Esa sería la respuesta que en realidad aparecería en los libros. Te puedo mostrar la legislación, te la puedo mandar, ahí claramente dice eso, nosotros como proyecto europeo es lo que tenemos que hacer y eso es verdad. Ahora bien, eso no quita que, dado que esto es verdad, tenemos que poder manejar las otras cuestiones que surgen. ¿Se entiende? Muy bien. Muchas gracias, Arlene. No se hace. Buenas noches, Arlene, muchas gracias por la charla muy interesante y yo no trabajo en neurociencias, no estoy muy cerca tampoco de pacientes ni trabajo con animales, de hecho trabajo con microorganismos y con plantas, pero dos reflexiones. Una es esta necesidad de separar la neuroética del resto de la ética, ¿no? Que me parece que es una cosa muy artificial, cuando en realidad la ética, que no es una, pero digo, debería unir, la ética depende muchísimo del punto de vista de quién la está ejerciendo. O sea, no hay una ética pura, digamos, de algún modo. Hay muchos pensadores que intentaron ver si existía, cuál era la base de la ética, digamos, ¿no? De la ética humana, y me parece que la conclusión a la que se llega es que depende puramente de lo que establezca, bueno, mayoritariamente de lo que establezca la sociedad en el momento y la sociedad puntual que está atendiendo ese tema. Entonces, bueno, nada, eso. Por un lado me cuestiono si es realmente necesario mantener ese nombre de neuroética o se puede hablar de ética llanamente. Okay. Que es importante en todos los campos, obviamente, ¿no? Pero también de otro modo, según los objetivos que ustedes se trazaron, claro, veo como complicado poder anticiparse a los posibles, digamos, a las posibles aplicaciones, porque obviamente cuando estás hablando del cerebro humano, bueno, el humano o cualquier cerebro, como está perfectamente, o cualquier sistema nervioso, digamos, o como cualquier sistema, digo, una vez que uno como científico aspiraría a poder entender cómo funciona en su perfección, ¿no? Saber hasta el último detalle de lo que está ocurriendo. Entonces, esa es una persecución, digamos, de alguna forma científica, que es lo que vamos a perseguir nosotros. Ahora, después, ¿cuáles son sus aplicaciones? Bueno, obviamente que hablando del cerebro y del cerebro humano, son infinitas. Desde las más maravillosas que podamos imaginar, de conseguir curas a enfermedades espantosas, a dominar el comportamiento del ser humano por medio de su manipulación. Entonces, creo que claro, la tarea de ustedes es muy, muy ardua. Digo, a la hora de separar
lo que podría ser, bueno, o sea, creo que el problema es cómo hacemos para que las posibles aplicaciones o este conocimiento, porque la otra es parar la investigación, y eso muchos investigadores lo han dicho, ¿no? Hay mucha gente que empezó a ver una técnica como cuando se empezó, o sea, por nombrar, ¿no? El CRISP o el CRISPR-Cas y la manipulación genética, y se dijo, bueno, no sigamos por este camino porque las aplicaciones son infinitas. Y entonces esto puede cambiar realmente, modificar al ser humano, bueno, el resto del planeta, ¿no? Entonces digo, me complica un poco poder integrar eso, es decir, sí. ¿Cómo hacen? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde se pone? A ver, planteaste tres temas fundamentales. Uno es por qué neuroética y no ética directamente. Es verdad, de hecho hay gente que justamente ya ha habido una literatura así, un poco, digamos, no académica, pero ha habido una literatura sobre esto hace 6-7 años diciendo que en realidad con esta fascinación que tiene la gente con el cerebro han surgido un montón de neurodisciplinas. Entonces es como que dicen, a todo se le pone neuro adelante y le da una cierta legitimidad. No, ¿por qué neuroética y no ética? Bueno, como dije antes, lo que pasa es que la neuroética, es verdad, uno puede decir ética, y de hecho, cuando yo les mostré el esquemita de la estructura, yo les hablé de la estructura ética del HBP, y les puse dentro de la ética hay un área más específica dedicada a cuestiones de neuroética, porque son cuestiones que tienen que ver, en filosofía, nosotros esto lo llamaríamos filosofía de la mente, ¿sí? Entonces tienen que ver un poco con qué es tener una mente, qué es la identidad. Todas esas son cuestiones de filosofía de la mente que en el campo de lo neuro pasan a ser parte de este grupo, de este campo de la neuroética. Pero si vos me decís, mira, la verdad es que yo preferiría que en general, en vez de decir neuroética, dijéramos ética. Sí, en tanto estaríamos igual haciendo lo mismo, que es básicamente concentrarnos en un órgano muy específico y en las cuestiones que plantea ese órgano muy específico. Eso por un lado. Hiciste otro comentario, que eso ya en realidad no lo puedo tratar ahora porque implicaría horas, pero vos dijiste, en el fondo la ética depende del lugar donde uno esté, de cómo lo maneje. Bueno, en realidad, dentro de lo que nosotros llamamos ética filosófica, hay una distinción clara entre lo que podría ser moralidad y ética. Entonces, la moralidad, lo que vos te referiste recién con la ética depende del lugar, no, la moralidad depende del lugar. La moralidad es un conjunto de valores y creencias que tienen un grupo de personas. Por ejemplo, los nazis tenían una moralidad. No es la moralidad que tengo yo, pero ellos tenían, ¿qué significa moralidad? Que eran que tenían un grupo de creencias y sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, y que utilizaban para actuar. Entonces un nazi decía que era moralmente correcto perseguir a determinados grupos de personas, y si uno no los delataba, estaba haciendo algo que estaba mal. Entonces tenía su moralidad. ¿Qué es lo que hace la ética? ¿Cuál es la diferencia entre moralidad y ética? La ética es una actitud reflexiva. La ética toma como foco a la moralidad y trata de ver si está justificada. A ver, la creencia de que ciertas personas por pertenecer a un grupo étnico particular valen menos que otras, ¿está justificada o no está justificada? A ver, ¿cuál es la justificación? ¿Es la justificación buena o no? Entonces, en realidad, la ética, las moralidades sí, absolutamente dependen. Pero la ética intenta tener una mirada un poquito más, si se quiere, más de afuera. Y no necesariamente depende. Torturar a un bebé, aunque sea la costumbre de muchas comunidades, espero que no, pero aunque sea la costumbre de muchas comunidades, uno diría, está mal. ¿Sí? Está mal, ¿por qué? Porque uno está causando sufrimiento, uno está no solo causando sufrimiento al bebé, está causando sufrimiento a otras personas, está haciendo un daño. Entonces, en realidad, moralidad y ética no son equivalentes. Entonces, eso quería mencionar. Ahora, tenés razón, estoy totalmente de acuerdo, como dijiste, es muy complicado anticipar. A no ser que uno pare la investigación, no, parar la investigación es un no, porque en el fondo estamos partiendo de la base que la investigación es buena, tiene un buen objetivo, tiene un buen outcome, digamos, un resultado, etc. Es complicado anticipar,
Absolutamente. De lo que hacemos, la parte más compleja probablemente es la parte de anticipación. Pero el que algo sea complicado no necesariamente debería ser una excusa y llevar a que la gente no lo haga. Y eso es tal vez, entre comillas, lo que uno podría decir es el objetivo. Es decir, bueno, sí es complicado, por supuesto que anticipar es complicado, pero nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, con estos grupos de trabajo que les dije, el de protección de datos y el de dual use, el de uso dual, es que realmente sigue siendo muy complicado, pero una vez que se empieza, pasa a ser un ejercicio que es útil y se puede por lo menos tener una mirada más reflexiva sobre el propio trabajo de uno. Y eso sirve. O sea, el hecho de, insisto, tal vez la idea, lo que querría dejar, es que el hecho de que algo sea complicado, y lo es, absolutamente de acuerdo, lo es, el hecho de que algo sea complicado no implica que, bueno, por lo tanto no lo hagamos, porque aún si es complicado y aún si no logramos hacerlo completamente bien, lo que hagamos es mejor que no hacer nada. Entonces la idea es esa, empezar a promover una actitud crítica y anticipatoria. No va a ser perfecta, pero es mejor tener un poquito de esa actitud a no tener nada, pensar que uno está más allá del bien y del mal, más allá de los valores, que lo que yo hago, no sé, que los demás lo usen como lo usen es problema de ellos. Eso es un poco lavarse las manos, y la idea es no lavarse las manos como persona que vive en una sociedad. No sé si queda claro. Ojo, y esto es también muy importante, porque no quiero de ninguna manera que se piense que, bueno, acá lo que se trata es de darle toda la responsabilidad a los científicos. No. Todos somos responsables. Todos somos responsables del tipo de sociedad que vamos a... Si hay una sociedad que está fomentando un cierto tipo de investigación, bueno, esa sociedad es tan responsable como el científico. O sea, acá no se trata de dejar al científico solo, y de ahí la importancia de, como decía Marita antes, la importancia de la interacción con los públicos. Esto no es una cuestión de ustedes son los únicos, no, para nada, no es solo el científico, somos todos, somos los gobernantes, somos los votantes, somos los que hacemos uso de tecnologías, los que estamos pidiendo a gritos ciertas neurotecnologías sin de golpe ponernos a pensar si en el fondo nos van a causar más daño que beneficio. Entonces no se trata de decir los científicos son los únicos, pero tampoco se trata de decir no, los científicos no tienen nada que ver, es decir, somos un todo. No, eso está claro. Yo lo que iba más bien era al tema de que en sí no es algo propio de la neurociencia, es algo general en el ámbito científico. Digo, entiendo que como seres humanos y teniendo un cerebro, nos parece que esto puede ser más importante que otras cosas. Pero eso es porque está nuestra desviación antropocéntrica totalmente, de que es así, nada más. Digo, en otras cuestiones es tan importante como esto, y bueno, y debería eventualmente incorporarse. Y entiendo bien ese concepto, me parece interesante. No digo que las cosas complicadas no haya que hacerlas, no se me malinterprete, sino que me parece que está bueno el aporte ese, es decir, por lo menos que te lo pongas a pensar, te lleva a, justamente cuestionarte, esto estará bien que lo haga o que no lo haga, ¿no? En fin, sí. Muchísimas gracias, no quiero... Tenemos una última, no sé si todavía tenés tiempo, Arlene, pero teníamos una última preguntita de otro de los estudiantes que dice, Wildo, ¿cuál vendría a ser el rol de la neuroética en el abordaje de paradigmas como el transhumanismo, las pseudociencias y el posmodernismo en este contexto globalizado? Bueno, esa es una pregunta para un par de horas también. Está bravo esto. Pero bueno, a ver, tomemos... ¿cuál es la postura de la neuroética con respecto al transhumanismo? Sí. El transhumanismo, las pseudociencias y el posmodernismo en este contexto globalizado. Bueno, nuevamente, a ver, en realidad son todos temas que, por ejemplo, con respecto específicamente al transhumanismo, si es que existe un transhumanismo, ese es un tema que en realidad estamos tratando en nuestro grupo de trabajo, justamente a raíz de que mucha gente teme que ciertas neurotecnologías
nos lleven a dejar de ser humanos, y ahí viene el tema del transhumanismo, ¿no? Ya no somos humanos y somos algo diferente, superamos a lo humano, y justamente lo estamos trabajando un poco filosóficamente, tratando de entender un momento qué es ser humano, porque en realidad hablar de transhumanismo implica ya tener una concepción sobre qué es lo humano, que está siendo trascendido por... Entonces, para hacer una respuesta corta, ¿cuál es la relación de la neuroética con respecto al tema del transhumanismo? Es uno de los temas de investigación, definitivamente es uno de los temas de investigación. Con respecto al postmodernismo, la verdad no existe. Nuevamente, no es un tema que nosotros estamos trabajando, lo que pasa es que nosotros estamos partiendo de alguna manera, estamos partiendo modestamente de una base, o por lo menos yo, voy a hablar en primera persona. Yo no creo que la verdad no existe, no creo que tenemos que tirar abajo todos los esquemas conceptuales que tenemos hasta el momento, pero sí considero que es importante seguir con una actitud crítica y cuestionadora, etc. Así que no querría meterme o dar la impresión de que estamos, o que yo ciertamente estoy avalando un postmodernismo en ese sentido de falta de pilares. Pero con respecto al mundo globalizado, quería hacer un comentario más último. El tema del mundo globalizado es importante porque en realidad una cosa que empezamos a tratar ahora, curiosamente, el Human Brain Project es un proyecto que incluye a más de 20 países de la Unión Europea. Y como todos sabemos, el hecho de que todos sean países en Europa no implica que son todos lo mismo culturalmente. Y sin embargo, en el Human Brain Project nunca nos hemos ocupado en particular de la cuestión cultura y de cuál es el rol de la cultura y qué significa la globalización y cómo entender a una neuroética globalizada. Ese es un tema... Lamentablemente estoy prometiendo más pero este es un tema justamente que ahora no solo comenzamos a tratar dentro del Human Brain Project, sino que es un tema que estamos comenzando a tratar muy específicamente dentro del grupo de neuroética del IBI, del International Brain Initiative, el tema de la cultura y la globalización en la neuroética. Así que es algo que nos queda. Pero sí siguen siendo temas de investigación. Bueno, Arlene, si acaso si quieres ahora haces un escape del PowerPoint, así nos podés ver las caras a todos. Quedamos unos cuantos todavía. Pero ya ahora los veía, sí, buenísimo. Sí. Y bueno, agradecer enormemente, y la verdad que estoy muy contenta de incorporar tu participación en este taller, porque justamente un poco en relación a todo lo que tú estuviste diciendo, bueno, de repente la manera de generar el cambio es cuando uno empieza a trabajar estos temas desde el principio, incluso antes de ejercer como profesionales la ciencia independientes, ¿no? Entonces, la verdad te agradezco enormemente el tiempo y la calidad y la dedicación a la actividad esta que realmente va a ser muy positiva porque nos va a dejar a todos pensando y incluso... muchas gracias a ustedes, es un gusto enorme y bueno, los veré ya más específicamente hablando de inteligencia artificial. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias. Que anden bien, cuídense mucho. Chao. Chao. Nos vemos. El jueves. El jueves, sí. Marita, sí. Marita, una pregunta. Sí. El programa estaba en la mañana. Menciona que es en la mañana. Sí, es en la mañana. El jueves empieza a las 9 de la mañana porque va a estar Tim desde Corea. Y a él... ¿Por qué no nos han mandado la invitación para ese...? Porque todavía no la hicimos. Porque nos llegaron todas las otras. Sí, pero porque, claro, lo que pasa es que la de las tardes, como ayer cuando estuvimos armando la agenda de las actividades, la de la tarde se repetía, entonces era como que era la misma que repicaba, y la de la mañana hay que hacerla independientemente, así que esa todavía, esa la vamos a hacer en un ratito. Y ahora yo me doy cuenta qué es lo que pasó, por qué no pude grabar, porque yo entré a esta charla como usuaria, no como la administradora, porque no sé por qué se me borró del calendario, yo no lo tengo ahora en el calendario, por eso yo no pude entrar.
como desde adentro, digamos, de la reunión. No sé qué pasó, la verdad que no sé. Pero bueno, lo fui grabando en el celular, creo que se me cortó en algunos momentos, pero voy a compartir, me fijo primero cómo está en la calidad, pero voy a tratar de compartir aunque sea para que tengan, bueno, las partecitas que podamos aprovechar de la presentación de Arlene, que la verdad que estuvo brillante. Un privilegio. Se gastó toda la memoria del celular con el video. Sí, seguramente. No, la verdad que un privilegio que hayan estado en esta clase, porque bueno, vieron que es una persona que está muy en el tema y profundamente y en niveles que son internacionales realmente, ¿no? O sea que me parece que era la expectativa que tenía y creo que la estamos cumpliendo. Sí, la meritamos. Bueno, un abrazo grande. Que anden bien, cuídense, hasta el jueves.